Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos aquí corriendo, llegando tarde, pero ya estamos aquí. Hoy martes, hoy Día del Señor, día de encontrarnos en esta red social para platicar, para conversar, para poner sobre la mesa algún tema que creo sea de importancia y relevancia para todos nosotros, que nos pueda ayudar, que nos fortalezca en la fe, que nos ayude a crecer y que podamos encontrar en él la palabra y el consejo que Dios tiene para nosotros hoy. Les agradezco su compañía, como siempre, gracias por su paciencia, por esperar pacientemente que iniciemos esta transmisión, para conectarse, para compartir el video, para dejar sus comentarios, sus saludos, peticiones de oración, sugerencias de temas, lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Nos ayuda la interacción que hacen con sus comentarios, sus likes y compartiendo el video para poder llegar a mucha más gente, lo cual agradezco muchísimo. Ustedes hacen posible que podamos llegar a más gente y que podamos estar en contacto y en comunicación con más personas a través de esta red social. Así es que gracias en verdad a todos. Les agradezco mucho su compañía y la disposición que tienen para compartir este video. De verdad, les agradezco mucho. Y bueno, saludos a todos, saludos a los que nos mandan mensajes, a los que nos hacen preguntas, a los que nos sugieren algún tema para conversar. Algunos de ellos los estamos desmenuzando, analizando un poquito para darle el enfoque, no solamente para aclarar las dudas, sino darle el enfoque que Dios quiere que compartamos con ustedes. Yo sé que a veces surgen dudas en nuestro corazón y hay temas que quisiéramos saber o quisiéramos conocer y quisiéramos escuchar, es decir, temas que son importantes, temas que inquietan nuestro corazón, cuestiones que tienen que ver a veces con la doctrina que escuchamos o cosas que escuchamos en redes sociales o en los diferentes canales de YouTube y que surgen preguntas. Yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo poder encontrar todas las explicaciones de lo que oímos. Y tratar de explicarlo todo, justificarlo todo bíblicamente, no es precisamente el plan o el propósito de Dios. A veces usamos la Biblia para justificar cosas que no son justificables o para explicar cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Así es que es conveniente y conviene para todos nosotros saber qué nos dice la Escritura, qué nos enseña la palabra, qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de un pasaje en particular, que esa es la parte quizás medular de la enseñanza de la palabra y de la predicación del Evangelio. Yo sé que hay pasajes que eh, de alguna manera se enseñan de una forma en la iglesia y de repente lo escuchas de otra forma en otro lado, quizás ahora con las redes sociales puedas escucharlo distinto y tenemos que entender que Dios habla de manera clara a cada uno de nosotros. Yo soy del, perdón, tanto yo, entiendo y soy de la idea que nosotros tenemos asignaciones, es decir, los pastores, los predicadores, los profetas, evangelistas, apóstoles, tenemos asignaciones. Hay una parte de la instrucción, del propósito de Dios para nuestras vidas que nos da una asignación. No estamos llamados o más bien, no somos asignados a todas las personas en el mundo. Tenemos asignaciones específicas, tenemos propósito específico y nuestro mensaje puede llegar a algunos y esas personas pueden recibirlo con anhelo, con pasión, con anhelo de seguir aprendiendo y de conocer qué es lo que Dios tiene que enseñarnos. Pero también entiendo que hay, no todo lo que enseñamos es para todos los que nos escuchan. A veces es difícil, a veces ojalá fuéramos más entendidos nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, fuéramos más entendidos en cuanto a que lo que escuchamos o lo que aprendemos de parte de Dios, con nuestro pastor, en nuestra iglesia, incluso con nuestros padres cuando nos enseñan la palabra. Ojalá fuéramos más sabios al poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos, asimilarlo, escudriñarlo y aprender de ello. Lamentablemente el ser humano no le gusta aprender de quienes tiene cerca, no nos gusta aprender cuando somos pequeños, escuchamos a nuestros padres, pero cuando hemos crecido y creemos que somos más
sabios o más inteligentes que nuestros padres, dejamos de escucharlos. Cuando estamos en la escuela, si nos toca un maestro que podemos aprender de él y lo que nos enseña es novedoso, es atractivo para nosotros, nos parece interesante, entonces ponemos toda la atención, le agradecemos a esos maestros, damos gracias por sus ánimos de enseñarnos y nos disponemos a aprender de ellos, pero cuando menospreciamos la enseñanza que tiene un maestro, dejamos de aprender, dejamos de tener interés en la materia, dejamos de tener interés en la enseñanza que se nos comparte, y entonces nuestro conocimiento se ve más limitado por nuestra disposición de aprender que más por la enseñanza que se nos está dando. Yo creo que los alumnos sí son importantes en el aprendizaje. Los maestros tenemos nuestras formas de enseñar, nuestras maneras de enseñar. Y como dije hace un momento, no, los maestros no estamos asignados a todos los alumnos, ni todos los alumnos van a cambiar sus vidas porque escucharon al mismo maestro. Y el ejemplo está claramente en los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron el mismo maestro, les dieron las mismas lecciones, tuvieron los mismos aprendizajes, tuvieron las mismas experiencias ahí junto con Jesús y escucharon lo que Jesús tenía que decir, pero no todos tuvieron la misma actitud o el mismo comportamiento ni se desarrollaron ministerialmente de la misma forma. Normalmente criticamos o no criticamos, sino consideramos la vida de Judas como una excepción de los apóstoles y cómo Judas llegó a traicionar al maestro. Pero recordemos las historias de los apóstoles y cada uno tuvo un camino diferente, enfocaron sus caminos hacia diferentes rumbos y enseñaron de diferentes maneras. No cambiaron el mensaje, no cambiaron la enseñanza esencial ni el propósito de esta enseñanza, que era la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Cambiaron su propósito, se dirigieron a diferentes pueblos, recorrieron el mundo conocido en aquel entonces y enfocaron sus fuerzas a donde fueron asignados. Así es que, así como Judas no tomó todo el aprendizaje ni cambió su conducta ante el mismo maestro que tuvieron los 12, los otros 11 y los que quedaron llenos y fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, todos ellos tuvieron diferentes formas de aprendizaje. Ahora, no estoy justificando ni pretendo justificar que se enseñen cosas diferentes o que los que enseñamos, los maestros, los predicadores de la palabra, caigamos en la equivocación o en una enseñanza distinta. No, el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo y nuestro Señor es el mismo. Así es que Él mismo puede guiarnos a nosotros a la enseñanza. Lo que estoy diciendo es que puede haber un propósito distinto en la enseñanza. Algo que creo definitivamente que podemos hacer es disponer nuestro corazón a ser enseñados, disponer nuestro corazón para aprender. No descalifiquemos ni menospreciemos la enseñanza que recibimos. Nuestro pastor, nuestra cobertura, nuestros maestros de la palabra tienen una instrucción respecto a lo que tienen que enseñar y en base a eso tenemos que aprender. Esto mismo nos dará a nosotros el discernimiento y la capacidad de poder separar lo que nos conviene, asimilarlo, como dice el apóstol Pablo, escudriñándolo todo, reteniendo lo bueno, y entonces en base a eso nosotros aprender y podemos hacer eso. Pero no podemos, lo que no podemos hacer es descalificar de tajo, de entrada, una enseñanza por el hecho de que simplemente no nos gustó, no nos pareció interesante, no nos hizo temblar, no nos hizo llorar, no conmovió nuestras entrañas. No, escudriñémoslo, analicemos el aprendizaje y aprendamos de lo que el Señor Jesús nos ha dejado en el Evangelio y en su palabra para que nosotros seamos hacedores de su mensaje. Así es que, tomando en consideración esto y partiendo de una parte importante para nosotros, que es la razón por la cual aprendemos o escuchamos la palabra, que es atender lo que Jesús tenga que decirnos. Y las palabras del Maestro son ejemplo vivo o lecciones vivas de lo que acontecía en el momento y que era importante para el Señor dejarlo como testimonio para nosotros hoy, casi 2000 años después. Así es que tú y yo podemos escuchar el mensaje, aprender del mensaje y conocer lo que Dios tiene para nosotros. La sabiduría que recibimos a través de la enseñanza de la palabra no es solamente escuchar el mensaje, sino la capacidad que tenemos
para poner en práctica esa palabra. No solamente siendo oidores, sino también hacedores del mensaje. Sé que es muy difícil poder decir, cualquiera de nosotros, decir, no, yo sigo la enseñanza al pie de la letra. No, yo sigo los mandamientos del Señor al pie de la letra. Es muy complicado. No descalifico a aquel que se esté esforzando en hacerlo, ni tampoco estoy diciendo, hermano, no se esfuerce porque no se puede. No, creo que tenemos que esforzarnos en caminar en sus mandamientos, buscar la enseñanza de la palabra y que la palabra abunde en nuestros corazones para que seamos hacedores de esta enseñanza y poder caminar en los principios que nuestro Señor Jesús dejó. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Ser mejores hijos de Dios, poder dar testimonio a otros, poder llegar a otras personas y que otros más puedan escuchar lo que Dios tiene que decirles a cada uno de ellos. Así es que, partiendo de eso, me gustaría que pudieras abrir tu Biblia si me acompañas esta noche. Estaremos leyendo el mensaje de la palabra de Dios y gracias por quedarse aquí, por compartir el video, por escuchar la palabra. Espero en el Señor que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y nos haga reflexionar respecto a las cosas que hacemos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que sea de bendición para sus vidas. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice la palabra del Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A mí me parece este texto interesante. El Señor Jesús está en Jerusalén por celebrar la Pascua. Nosotros estamos cerca en estas fechas, cerca de celebrar la Pascua. No celebramos en la comunidad Manto Nuevo, no celebramos como lo hacen los judíos la Pascua. Recordamos, rememoramos, enseñamos, oramos al respecto, traemos nuestra ofrenda al Señor, pero no celebramos, no judaizamos la celebración de la Pascua. Y algo que siempre es importante ver en el Señor es que toma lugares específicos y tiempos específicos para hacer cosas específicas. Recordarán el pasaje cuando llegan a una ciudad y ahí está un hombre ciego al que el Señor Jesús se acerca y los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿O pecaron sus padres y pecó él? ¿Cuál es la razón por la que esté ciego? Y el Señor Jesús les dice, ni pecó él ni pecaron sus padres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Es que este hombre ha estado ciego por más de 30 años. Y ahora el nombre de Dios será glorificado. A mí me parece muy importante que veamos que el Señor no deja pasar una oportunidad y no deja pasar un tiempo para poder dejarnos una enseñanza. Aquí el apóstol Juan escribe y narra este acontecimiento, aunque no nos dice específicamente más detalles, pero sí la parte medular de esto, que es lo que el Señor Jesús conoce de las personas. Algo que Jesús, o que el Evangelio de Juan dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos. A veces nosotros pensamos que como cristianos tenemos que tener toda la confianza en toda la gente y abrirle la puerta de nuestra casa a toda la gente porque tenemos que ser hospedadores, tenemos que brindarle la mano y la amistad a cualquier persona porque tenemos que tener amistad con todos, mostrar el amor del Señor. A veces creemos que podemos confiarle nuestros hijos a cualquier persona que los cuida y entonces tenemos en nuestro corazón una nobleza de exceso de confianza, o más bien la nobleza produce exceso de confianza, y lamentablemente muchas de las veces que abrimos las puertas de nuestra vida y las puertas de nuestra casa y nuestra familia a cualquier persona, realmente no nos damos cuenta ni de a quién estamos metiendo a casa, ni a quién le estamos confiando nuestra familia, ni lo que estamos permitiendo que entre a nuestras vidas. Y a veces eso es difícil de observar porque nosotros no conocemos el corazón de la gente.
Pero algo que el Señor Jesús sí sabía era qué había en el corazón de la gente, y él mismo no se fiaba de todos ellos. Es decir, no les brindaba la confianza para contarles todo, para hacerlos sus discípulos, para traerlos junto a él todo el tiempo, para hablarles de cosas realmente trascendentes o de revelación que eran importantes para que los discípulos aprendieran de todo ello. Y después darían testimonio de esas mismas enseñanzas. Así es que el Señor Jesús no se fiaba de todos ellos, porque él sabía lo que había en el corazón. Ahora, nosotros podríamos repetir estas palabras de que Jesús conoce o conocía el corazón de esas personas y por eso no se fiaba de ellos. Y justificar nosotros también que seamos desconfiados. Lo que yo quiero enfocarme ahora no es precisamente en lo que Jesús estaba pensando acerca de los discípulos, perdón, de la gente que estaba ahí, sino cómo el Señor Jesús confía en personas específicas para encargarles el mensaje del Evangelio. Y es importante darnos cuenta que Jesús conoce los corazones de estas personas. ¿Será que todavía hoy el Señor Jesús conoce nuestros corazones? ¿Y será también que nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos las personas más confiables en este planeta para guardar los mandatos de nuestro Dios? Hace unos días platicábamos, mi esposa y yo, hablábamos de, de cómo es difícil que una persona, un hombre de Dios, un cristiano, alguien que conoce de la fe y que se acerca al Señor y busca las bendiciones del Señor, no tengamos el corazón preparado y no tengamos el corazón listo para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cuando empezamos a tener una posición, un reconocimiento, un alcance más grande o mayor acerca de lo que hacemos, de pronto resulta que nosotros perdemos la brújula y nos desviamos de aquello que Dios pone en nuestro corazón. Es decir, un poco de posición. Dicen en mi pueblo subirte al tabique. Cuando te subes al tabique te mareas y entonces ya estás en una posición que aparentemente es mayor o mejor que la que tenías antes, y entonces eso te hace perder la brújula, perder la razón, perder la posición de la responsabilidad que tenemos en esa posición, y entonces nos desviamos y nos equivocamos. La Biblia está lleno de esos pasajes, de esos personajes, donde al estar en una posición mayor, en una posición de honor, perdían el piso o se encontraban desviados completamente sus corazones del propósito por el cual estaban en ese lugar. Si tú lees el libro de Romanos en el capítulo 13, te darás cuenta que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. Es decir, existe la autoridad de Dios, que es soberana y que esa nadie la puede contradecir o oponerse a esa autoridad. Es una autoridad soberana, pero Dios delega autoridad en la tierra en los hombres. Recuerda en Génesis cómo le da autoridad a Adán y a Eva para gobernar y enseñorearse en la tierra. Entonces tenemos autoridad, y también hay autoridades delegadas, autoridades que Dios ha puesto o que Dios ha permitido que se establezcan en nuestras sociedades para poner un orden, para establecer ciertas condiciones sociales de vida, para que no nos hagamos pedazos entre nosotros. Las mismas leyes sociales, las mismas leyes civiles nos permiten a nosotros poder entender que hay responsabilidades como sociedad, que hay que respetarnos y que hay una autoridad que vigilará que estas leyes se cumplan. En el libro de Romanos dice que toda autoridad es puesta por Dios y que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, no solo de orar por ellas, sino de obedecerlas. Entonces, cuando nos encontramos en una situación donde se tiene que llegar a ese punto de autoridad, cuando alcanzamos ese nivel de autoridad, ya sea en el trabajo, ya sea en tu familia como papá o mamá, y tienes ese privilegio de ser papá y de ser mamá, se nos olvida que es una posición de responsabilidad que tenemos delante de Dios. Es decir, Dios nos pedirá cuentas de esa responsabilidad que tenemos como autoridad, ya sea autoridad civil, autoridad militar, autoridad religiosa, autoridad en la familia. Tenemos una posición de autoridad y tenemos que ser responsables. Lamentablemente, las personas, al estar en esa posición, no estar listos para estar en esa posición, perdemos el piso y nos desubicamos, y entonces creemos que esa posición de autoridad nos da nos da la legalidad
para ser autoritarios, para ser déspotas, para ser groseros con la gente, para maltratar a las personas que están bajo nuestras órdenes o bajo nuestros mandatos. Y entonces nosotros creemos que podemos manipular, decir, ordenar cualquier cosa que se nos ocurre porque estamos en una posición que nos da esa autoridad. Cuando nosotros perdemos el piso, cuando nosotros perdemos la noción de que somos responsables de entregar cuentas a aquel que nos permite estar en esa posición, que es Dios. Dios nos permite ser autoridad en tu casa como padres, en tu trabajo, en alguna posición del trabajo, en nuestra sociedad, una autoridad civil. Cuando se nos olvida que es Dios quien nos ha permitido llegar ahí para servir a los demás, entonces es cuando nos equivocamos y es cuando perdemos la noción de ese lugar en el que estamos, y entonces creemos que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Dios conoce nuestros corazones. Estábamos mi esposa y yo viendo una serie acerca de la historia de David, del rey David. Y estábamos viendo eso y algo pasaba por mi cabeza al ver al rey Saúl. Es verdad que la serie dramatiza un poco, humaniza las cosas, romantiza las escenas para que no sea tan dramático los acontecimientos que están descritos en la Biblia y poderle dar una secuencia que tenga atractivo para las personas. Pero yo veía el personaje de Saúl y yo decía, en algún momento Saúl se olvidó cuál era su responsabilidad. En algún momento su corazón fue tocado por la codicia, por la avaricia, por la soberbia, por la rebeldía, por cualquier cosa que haya desviado su corazón del propósito de Dios, que era servir al pueblo, que era ser el rey de Israel, aun cuando Dios había advertido que los reyes serían de esa manera. Él pudo hacer la diferencia y no la hizo. Y Dios conoce el corazón de Saúl, y aún así Dios le concede a Saúl ser la autoridad, el rey en la casa de Israel o en todo el pueblo de Israel, ser el rey, aún Dios conociendo lo que había en el corazón de Saúl. Entonces hoy creo con todo mi corazón y toda mi mente y mis fuerzas y mi espíritu y mi alma, hoy creo que Dios nos concede posición, lugar, acercamiento, oportunidad, la manera de que nuestras vidas sean transformadas, aún conociendo nuestro corazón. El problema es que nosotros mismos nos engañamos creyendo que podemos engañar a Dios. Es decir, creemos que podemos disimular delante de Dios lo que hay en nuestro corazón. Le decimos a Dios, Señor, bendíceme y te prometo que ahora sí voy a ofrendar y diezmar. Bendíceme, ayúdame, sácame de esta enfermedad y te prometo que ahora sí me voy a congregar. Bendíceme, ayuda a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. Ayúdalos, sí, Señor, y te prometo que ahora sí me voy a portar bien y voy a guardar tus mandamientos. Mire, Dios conoce nuestro corazón. Yo tengo muy presente dos momentos en mi vida que los he testificado muchas veces. Si tú lo has escuchado, permíteme repetirlo otra vez. Y si no conoces estos dos momentos de mi vida, te los quiero compartir con un propósito. Son dos momentos de antes de que yo conociera al Señor Jesucristo. Estaba en casa, soy hijo de papá y mamá, ellos ven por mí, cubren mis necesidades, yo estoy estudiando ya en la universidad, me vine a estudiar a la Ciudad de México, mis papás están en Guerrero y ellos financian mi estancia aquí en la Ciudad de México. Así es que cada fin de semana yo viajaba al estado de Guerrero para ir a ver a mis padres y también para que me proveyeran lo de la siguiente semana, los de los gastos de la siguiente semana. Así es que yo viajaba a Guerrero cada 8 días y cada vez que viajaba, para mí era muy común y muy normal encontrarme con mis amigos de la prepa, de la secundaria y de un grupo que se llama Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, que había una sede ahí en Iguala, que se había formado un grupo y había hecho varios amigos ahí. Y entonces con ellos nos reuníamos. Y de pronto en mis vacaciones, pues ellos dijeron, oiga, son vacaciones, ¿por qué no nos vamos a Acapulco? Vamos a de vacaciones. Y yo sabía que irme con ellos, además de que era mi primer viaje independiente de mis padres, era la primera oportunidad que me daban de viajar fuera varios días a otra ciudad. Entonces, para mí era algo como un desafío, era
algo importante en mi vida. Así es que pedí permiso, mis papás confiaron completamente, más cuando le dije quiénes íbamos a ir, quiénes eran los amigos con los que iba. Ellos estuvieron de acuerdo y me dieron permiso un fin de semana para irme con mis amigos a Acapulco. Acababa de cumplir, pasar los 18 años, ya estaba en los 19 años, y me fui a Acapulco con mis amigos de un fin de semana. El primer día, pero yo sabía también que para mí era una oportunidad de libertad. Es decir, ya era mayor de edad y entonces podía irme un fin de semana sin tener que regresar a casa y ponerme la borrachera que yo quisiera. No tenía que entregarle cuentas a mis padres y podría hacerlo. No, no te lo estoy diciendo como para presumirte esto, te estoy diciendo algo que me aconteció en aquel entonces. Y entonces, nos fuimos el fin de semana, tratamos de encontrar hospedaje, no encontramos, pasamos, y entonces decidimos irnos a quedar a la playa. Pero antes de que se hiciera noche y encontrar una playa donde quedarnos, fuimos a una playa que se llama Pie de la Cuesta, que es mar abierto. Y cuando fuimos a esa playa, eh, yo considero que soy un buen nadador y era todavía de tarde y entonces el mar estaba picado, estaba bravo y los locatarios nos dijeron, no, no se metan más, ahorita está picado. Pero ya sabe, uno joven, imprudente, sin medir las consecuencias y además haciéndose el valiente, decidieron mis amigos y yo hacer una competencia de nado hacia adentro. Dijimos 200 metros y de regreso. 200 metros no es peligroso, pensábamos nosotros. 200 metros no es peligroso, nos metemos y salimos inmediatamente. Todos los que participamos nos consideramos buenos nadadores, pero habíamos tres ahí en particular que creíamos que éramos los mejores del grupo en nadando. Así es que nos metimos a nadar, nos aventamos como 10. Yo empecé a bracear y cuando me doy cuenta, la mayoría de ellos se estaba quedando y se estaban regresando, ya no alcanzaban a llegar a los 200 metros. Yo volteaba y dije, no, aquí no son 200 metros, todavía falta, apenas vamos 100, así es que braceé un poco más y los que faltaban empezaron a regresar. El mar se empezó a poner más bravo, así es que cuando vi que todos se regresaron, yo dije, ya gané, sentí que era el límite, los 200 metros, así es que ya ellos ya se habían regresado, yo llegué más lejos, yo había ganado, entonces empecé a regresar y cuando empecé a regresar me dieron calambres en las piernas y empecé a tener unos fuertísimos calambres, como nunca antes en mi vida he sentido ese tipo de calambres. Mis piernas se paralizaron completamente, no podía nadar con las piernas, no podía usar las piernas, así es que lo único que tenía eran los brazos y empecé a bracear tratando de acercarme hacia la orilla, pero el mar estaba más bravo. No es lo mismo ver el mar desde la orilla, desde la playa, a verlo a nivel del agua, donde las olas se levantan y las ves enormes. Y para mí ese momento fue realmente difícil porque mis piernas no respondían. Yo trataba de nadar hacia la orilla, pero sentía que me alejaba más y me empezó a dar un terror increíble. Mis amigos ya estaban celebrando, tomando cervezas allá, porque ya habían llegado ellos. Por un momento se olvidaron que yo estaba dentro del agua. Ellos sabían que yo soy muy bueno nadando y entonces pues dijeron, está nadando todavía, o sea, quiere presumir o quiere alardear de que puede nadar más o que sabe nadar mejor. Yo creo que eso pensaron, pero yo estaba aterrado adentro. Yo solamente flotaba en el agua tratando de nadar hacia la orilla, no podía. El agua, la corriente del mar me jalaba más hacia adentro y yo sabía que tenía que nadar con la corriente de una ola, así es que veía venir la ola y nadaba, pero la ola, como no me respondían las piernas, la velocidad de mis brazos no era tanta, así es que la ola me rebasaba y entonces cuando volteaba venía la otra ola ya y yo decía, si me agarra una ola y me revuelca, como decimos acá en México, y me da una revolcada, no voy a salir porque mis piernas no me responden, me va a ahogar, me va a jalar hacia adentro la corriente y no voy a poder salir y voy a quedar aquí. Empecé pasaron muchas cosas por mi cabeza. Esa frase que dicen que cuando estás cerca de la muerte ves tu vida correr. Yo no recuerdo haber visto mi vida correr, pero lo que sí sé es que a mí me dolía mucho en el corazón lo que fueran a pensar mis papás, dejar a mi papá y a mi mamá sufriendo y llorando porque su hijo imprudente se había metido se había metido a meter a nadar cuando sabía que no tenía que hacerlo. Y eso me habían enseñado ellos. El problema es que yo los estaba desobedeciendo. Y iba a ser muy triste para mí que mis papás no volvieran a saber de mí. Empecé a llorar, empecé a gritar, auxilio, sáquenme, pero ninguno en la orilla me escuchaba. Estaban muy lejos para escucharme.
Así es que en ese momento yo estaba desesperado, estaba asustado, tenía miedo, las piernas seguían sin responderme, el mar estaba helado, las olas se volvían más bravas, la corriente era más fuerte, entonces estaba asustado, estaba aterrado, de verdad estaba muy, muy aterrado. Y no tuve otra más que recurrir al único que no había recurrido en mi vida, Dios. Y digo no había recurrido en mi vida porque yo fui enseñado que Dios no existe. Hasta esa edad, a los 19 años, yo había sido enseñado que Dios no existe. Sé que había religiones, conocí amigos que eran de otras religiones, sabía que había gente, que había iglesias, que había templos. Yo iba a la iglesia católica por obligación de cumplir con los 15 años de mis amigas o alguna boda, algún bautizo. Y yo iba por esa razón a la iglesia católica. No, yo no creía en nada. Fui enseñado a no creer en nada. Pero en ese momento, ahí en el mar abierto, donde mi vida estaba en juego, donde mi vida estaba terminando, se me ocurrió hablar con Dios y decirle a Dios, Dios, si en verdad existes, si en verdad eres real, sácame de aquí. Sácame, déjame vivir. No quiero que mis papás vayan a sufrir mucho por mi muerte. Así es que, Señor, déjame salir de aquí. Dios, yo le decía, Dios, déjame salir de aquí y te prometo que yo me voy a portar bien. Te prometo que te voy a servir. No sé, de alguna manera yo pasaba por mi cabeza que había alguna forma de pagarle a Dios porque lo veía en las religiones que conocía y porque en mi pueblo, allí en Iguala, se hace una peregrinación cada Semana Santa donde se van latigando con una cuerda, con alfileres y cargan un manojo de espinas y cargan una cruz o van agachados con cadenas. Yo decía, de alguna manera se paga, ellos están pagando algo, algún favor que Dios les habrá hecho. Yo pensaba en mi cabeza que si Dios existía para empezar y me sacaba de ahí, yo podría pagarle de esa forma haciendo algún tipo de penitencia cada año durante no sé cuántos años hasta pagar la deuda de que me salvara de morir en el mar. Así es que esa fue mi oración, no dije más. Y lo único que opté fue por nadar con todas mis fuerzas, cerrar mis ojos y decir, no voy a parar hasta que sienta tierra, hasta que palpe la tierra con mis manos o lo arrastre con mis pies, hasta ahí voy a detenerme de bracear. Y por última vez le grité a uno de mis amigos, una cámara, una cámara. Y el único que me escuchó, Raúl Bandera, por cierto, le mando un saludo a mi querido amigo Raúl, él fue el único que me escuchó y corrió rápido y se trajo una cámara fotográfica y empezó a tomar fotos, una o dos fotos, no sé cuántas tomó, y se regresó con los demás amigos a seguir tomando. Y yo me quedé realmente desesperado, asustado, y lo único que le dije a Dios, ahí fue cuando oré, y le dije a Dios, sálvame, si tú existes, sácame de aquí y te prometo que te voy a servir. Así es que lo único que hice fue cerrar mis ojos y nadar con todas mis fuerzas, con las últimas fuerzas que quedaban en mis brazos. Nadé y nadé y nadé y nadé hasta que sentí la arena en mi mano y dije, ya abrí los ojos, ya había llegado. Y entonces abrí los ojos y mis amigos me vieron que había entrado nadando hasta la orilla. O sea, no me paré a media playa, sino que entré nadando y entonces ya corrieron a verme qué había pasado. Y cuando yo pude respirar y abrí los ojos, dije, no, me dieron calambres, pero ya estoy aquí y no les dije nada de mi oración, no les dije nada del miedo que tuve, de que había llorado, no les dije nada de eso. Solamente me reí y dije, ya, ya estoy aquí, ya salí. Y me levanté de ahí y me emborraché ese día. Lo que le prometí al Señor, no lo cumplí. No esa vez, no en ese momento. Ni siquiera lo recordé los siguientes años de la promesa que yo le había hecho al Señor de que si me salvaba, yo le serviría. Así es que eh, yo le he preguntado a Dios en en muchas ocasiones le he preguntado a Dios si Él miró mi corazón en esa ocasión. Si Él miró mi corazón y sabía que aún si Él me salvaba y Él me sacaba de ahí,
Él sabría todo lo que yo haría después de esa fecha, porque después de esa fecha vino lo más trágico de mi vida, ¿eh? No crean que me compuse, no, 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 vino lo peor de mi vida, me volví un alcohólico, empecé a probar drogas, engañé a mis padres, me fui de la casa, dejé la universidad. Mi vida se perdió. Después de ese año, los siguientes 2 años fueron los más terribles de mi vida. Así es que yo le he preguntado al Señor, ahora que creo, ahora que soy cristiano, le he preguntado al Señor, ¿tú sabías lo que había en mi corazón? ¿Sabías que yo no iba a cumplir mi promesa inmediatamente de portarme bien y de alejarme de la maldad? Sabías muy bien que me iba a perder más, sabías muy bien que me iba a alejar más de ti, sabías muy bien que te iba a fallar, que iba a traicionar a mis papás, que iba a faltarle respeto a mi papá y a mi mamá, que les iba a mentir descaradamente. eh, o sea, el Señor sabía todo eso que yo iba a hacer. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, si tú lo sabías, si sabías lo que yo iba a hacer, ¿por qué me salvaste? La segunda ocasión, seguía yo sin creer en Dios, Dios no existía para mí. Un año más tarde, después de ese momento, más o menos, meses, un año, menos de un año, pues yo viajaba, no le conté, por supuesto, no le conté a nadie lo que había pasado, no le conté a nadie que me andaba muriendo ahí en Acapulco, nadie más lo supo, hasta quizás hay gente que me conoce que hasta hoy se está enterando, pero en ese momento fue muy duro para mí. La segunda ocasión que oré con Dios de una manera similar, mi papá, yo viajaba cada fin de semana y como ya les he contado, pues yo viajaba y veía a mis amigos y me ponía unas borracheras cada fin de semana. Así es que un día le pedí a mi papá el carro, como cada 8 días se lo pedía para irme de fiesta y mi papá inocentemente me lo prestaba sin saber, o más bien sabiendo lo que yo hacía. Pero en esa ocasión me prestó el carro y nos fuimos a tomar. Y andábamos tomando imprudentemente. Y les digo, no les estoy presumiendo, no lo cuento como para presumir. Ay, el pastor era así, no, y qué padre se la pasaba. No, créanme que han sido terribles historias las que yo viví sin Cristo. Así es que mi papá me prestó su carro y yo andaba de fiesta con algunos amigos. Y sin darme cuenta, o más bien en la imprudencia del alcohol, eh, choqué el carro. Choqué el carro de mi papá, pero lo choqué de una manera bestial. Es decir, iban mis amigos, saludos a mis amigos que iban ahí conmigo esa noche, seguramente algunos se acordarán. eh, Iban con mis amigos y choqué el carro que le destruí toda la parte de enfrente, le destruí el radiador y hasta el cárter, no sé, de alguna manera se destruyó el cárter. Todo el carro quedó destruido. Nosotros todos bien, gracias a Dios. Todavía logré mover el carro y no lo pude llevar a casa porque lo había deshecho, no podía entregarle eso a mi papá. Así es que eh, lo que hice fue llevarlo a casa de un amigo y al otro día lo llevé al taller. Pero esa noche, hasta la borrachera se me bajó esa vez. Yo llegué a casa sin el carro. Mi papá se dio cuenta que yo había llegado a casa sin el carro. No me dijo nada esa noche. Al otro día temprano, yo tenía que levantarme temprano porque mi papá se levantaba temprano y yo tenía que levantarme antes que él para poderle explicar qué había pasado. Pero esa noche yo recuerdo que lloraba asustado. No porque fuera a morir, pero yo creía que iba a morir. Yo creía que era el último clavo de mi ataúd. Era la última acción que yo cometía delante de mi padre que iba a terminar por decepcionar a mi padre. Era lo último que yo podía ah, hacer en la casa de mi padre. Así es que esa noche estaba muy, muy asustado, pero no porque mi papá me fuera a lastimar o latigar o desheredar o hacerme algo terrible. No, 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 era una cuestión de orgullo, era una cuestión donde finalmente yo tendría que reconocer que mi papá tenía razón y que yo me había equivocado, que mis pretextos acerca de mi papá o todas las excusas que yo usaba acerca de mi papá ah, para culpar a mi padre de mis malas decisiones y de mis equivocaciones y de mis errores,
en ese momento se vendrían abajo. Es decir, todos mis argumentos para decir que todo lo malo que me pasaba era culpa de mi papá, en ese momento se venían abajo por causa de que el problema era yo y no mi papá. Así es que estaba asustadísimo, estaba deshecho por dentro, la vergüenza, el terror, el miedo al señalamiento, mi orgullo despedazado, todo se venía abajo en mi vida. Estaba peor que en el mar. En el mar solamente me moriría y ya. Pero no, aquí era vivir con la afrenta y la vergüenza de ese cúmulo de malas decisiones que ahora tomaba ahí en mi vida y que estaba llevando mal en mi vida. Así es que reconocerlo era un trago muy amargo, era un trago de verdad muy, muy difícil. Yo no quería, yo sentía, de verdad sentía, no, no iba a pasar nunca, pero yo sentía que mi papá me iba a matar. Y quizás lo que hoy entiendo, en aquel entonces no lo entendí, pero lo que iba a morir no era que mi padre me matara físicamente, sino lo que iba a morir era mi orgullo. Y mi orgullo era tan grande que no quería morir. Mi ego era tan grande que no quería morir. Así es, así es que era un dolor verdaderamente impresionante. Me hinqué, lloré, pataleé, hice, por supuesto, en silencio porque mis papás estaban en unas dos habitaciones donde yo dormía. Así es que eh, berrié y dije todo, pero llegó un momento de mi desesperación que me asomé por una ventana que daba a la calle y, y me asomé por esa ventana. Anteriormente había sido cuarto de mi hermana, ahora era mi cuarto. Y, y miré el cielo y le dije a Dios, si en verdad existes, sálvame de esta. Que mi papá no me odie, que mi papá no me humille, que mi papá no me pegue, no me mate, decía yo. Que mi papá no me vaya a matar porque esto sí es mucho ya. Y cómo voy a poder decirle a mi papá. Y yo oraba, de verdad, oraba desesperado, le decía a Dios, si en verdad existes, sálvame de mi papá. No lo entendí en aquel entonces, hoy entiendo más acerca de ese momento. Y al otro día platiqué con mi papá. Sí, me regañó, me dijo, ¿cómo es posible? Dejé sin carro a mi papá 15 días, que usaba para ir a trabajar, y él se quedó sin carro no, un mes se quedó sin carro, porque el carro estuvo en el taller. Yo orgulloso le dije, no te preocupes, yo lo voy a pagar. Mi papá sabía que todo el dinero que yo recibía, lo recibía de ellos. Así es que yo creo que se reía por dentro. Mi papá decía, pues, ¿de dónde va a pagar este meso todo el carro, todo el daño del carro? Porque él ni siquiera sabía de qué magnitud había sido el daño. Así es que, sin embargo, mi papá permitió le agradezco tanto a mi padre eso, permitió que yo enfrentara el problema a mi manera. La verdad lo hice muy mal. Hoy lo reconozco, he tenido que pedir perdón a las personas a las que les fallé en aquel momento. Todos los amigos que iban conmigo en el carro huyeron, solo uno me dio la espalda, perdón, solo uno me respaldó, perdón, solo uno de todos ellos me respaldó y me apoyó para salir adelante de este embrollo, y finalmente mi papá no me dijo nada. Entonces, lo que yo esperaba que mi papá hiciera, no lo hizo. No me castigó, no me humilló, solamente, sí me regañó porque cómo era posible que hubiera yo chocado el carro, pues cómo iba manejando, ¿no? Pero, pero no, no pasó más. Y yo me sorprendí, dije, caray, mi papá no me mató. Este, no lo entendí. Hoy lo entiendo. Hoy sé que Dios escuchó una oración de un joven desesperado y que también Dios conocía el corazón de ese joven desesperado. Quizás la parte más difícil que tenemos nosotros los seres humanos es conocer realmente lo que hay en el corazón, lo que hay en nuestro corazón. No sabemos lo que hay en el corazón de otros y sin embargo los juzgamos, los señalamos, los condenamos, en lugar de ser empáticos, de orar por ellos, en lugar de atender sus necesidades, de ver por sus necesidades. En lugar de hacer eso, juzgamos sus vidas aún sin conocer lo que hay en sus corazones. El mismo profeta Samuel, cuando unge a David, eh, y él mira a David, de primera impresión dice, ¿cómo este chamaco va a ser el rey? Y Dios le habla a Samuel y le dice, el hombre ve lo que está
fuera o lo que por apariencia se ve en la vida de otro, pero yo miro lo que hay en el corazón. Yo no sé qué Dios, no sé lo que Dios haya visto en mi corazón en esas ocasiones en que yo clamé a Dios. Y créanme, no fueron las únicas. Son las dos más trascendentes o sobresalientes que tengo claras en mi vida, que oré a Dios: si tú existes, sálvame. Yo sé que han sido muchísimas más que esas dos. Y a lo mejor lo hice desde, y les podría platicar otras anécdotas de niño, pero esas son muy vergonzosas y no se las voy a platicar. Pero sé que en muchas ocasiones oré a Dios y que en muchas ocasiones le pedí a Dios que me salvara. Y en todas ellas el Señor me escuchó, sin ser cristiano. Te lo estoy diciendo en el tiempo que no fui cristiano. Ahora imagínate siendo cristiano, sabiendo que Dios existe y sabiendo que Dios me ha salvado en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces no le pido a Dios que me salve y que me ayude y que me respalde y que me libre del mal y que me dé vida y que me ayude a salir de un embrollo, que me ayude a salir de un problema, que me salve de la bronca en la que yo me metí? Ni siquiera Él tuvo que llevarme esos procesos, yo solito me metía en problemas y el Señor me ha librado de todo. Lo más difícil de todo esto que te estoy testificando, no te estoy presumiendo de que Dios miró mi corazón y vio un corazón como el corazón de David. No, 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 hermano. Para nada. Dios me libre de ser presuncioso y pretender ser alguien extraordinario al que Dios miró y que, sabiendo lo maravilloso que iba a ser en el futuro, me concedió, me salvó, me dio la vida. Eh, no, no, no. Lo que te quiero decir es que lo más difícil de esto, de estos testimonios que te estoy contando, es poder darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. No nos hagamos tarugos, no nos engañemos a nosotros mismos, pretendiendo creer que sí, que nosotros sí somos justos y que por eso Dios nos ha salvado. No nos engañemos a nosotros mismos creyendo que nosotros somos los elegidos, los escogidos de Dios. ¿Sabe? Hace muchos años, por ahí del año 97, 98, 99, nosotros empezamos a servir con adolescentes y de ahí, de estar con adolescentes, pasamos a servir con jóvenes y después entregamos el grupo de jóvenes por ahí finales del 99. Y en aquel tiempo, ah, yo oraba al Señor, teníamos al grupo de jóvenes, y yo oraba al Señor y le decía: Señor, danos la capacidad de llegar a los jóvenes, a todos los jóvenes de Valle de Chalco. Señor, dame los jóvenes de Valle de Chalco. Permíteme que hable a los corazones de los jóvenes en Valle de Chalco. Yo oraba, esa era mi oración. Y después, si se puede, de todo el país, yo decía, ¿no? Y yo me imaginaba congresos y eventos nacionales donde vinieran jóvenes de todo el país a escuchar un mensaje que Dios pudiera dar a través de mí. Y en aquel tiempo, cuando lo compartí con alguien, esa persona me dijo: estás loco, no sabes ni lo que estás pidiendo. Estás loco porque eso es vanidad de tu parte, quieres vanagloriarte y ser famoso y tener una posición de honra ahí donde todo el mundo te alaba y te aplauda. Y entonces, cuando yo lo escuché, tuve miedo en mi corazón y dije: no, no quiero ser la voz que escuchen todos los jóvenes en Valle de Chalco y mucho menos en todo el país, porque me voy a perder. Y lo digo o te lo estoy contando porque han pasado desde el 99, han pasado más de 20 años ya de aquellos momentos, de aquellos donde me senté inspirado para hacer muchas actividades con jóvenes. Y han pasado 20 años y miro hacia atrás y dije: ¿y qué pasaría si hubiera buscado ser la voz que escucharan muchos jóvenes y más en todo el país? ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría? Y entonces me doy cuenta que mi corazón ha sido engañoso. Por eso dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces creemos que nuestros sentimientos y nuestras emociones son los correctos, son los que Dios nos está inspirando. Y Dios nos lleva por procesos distintos a cada uno de nosotros. Dios conoce muy bien nuestros corazones. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Y el problema no está en lo que hay en tu corazón. Es decir, a lo mejor como a mí, que en el 99 yo quería ser el líder nacional de los jóvenes. eh, Además, en la asociación en la que estábamos, en la organización cristiana a la que pertenecía la iglesia en la que nos congregábamos,
pues tenía una conglomeración nacional, tenía eventos nacionales. Así es que yo decía, algún día voy a estar parado en un Congreso Nacional de Jóvenes y yo voy a estar al frente organizando y dirigiendo y predicando y voy a llegar a muchos jóvenes. Ese era un sentir en aquel entonces. Pero tengo que ser honesto, el corazón es engañoso y a veces lo que parece noble, honesto o espiritual tiene más eh, carnalidad o tiene más de nuestro propio, de nuestra propia cosecha, de nuestra propia inspiración, más que de una inspiración divina. Y es aquí esta línea muy delgadita a la que quiero llegar. Perdón por hacer tan largo esta introducción o tan largo estos antecedentes para poder llegar a este punto. La razón por la que nos equivocamos en el camino no es por lo que hay en el corazón, porque en el corazón, Dios conoce lo que hay en el corazón. Dios sabe lo que tienes en tu corazón, la razón por la cual haces lo que haces. Dios, no podemos engañar a Dios. Por eso digo, no nos hagamos tarugos. O sea, creer que puedo decirle a Dios, es que Señor, esto lo hago para tu gloria y porque tu nombre sea glorificado y para que la gente se salve. Sí, sí pueden ser muy buenas intenciones, pero lo que hay profundamente en el corazón, Dios lo conoce. Entonces, el problema no está en lo que hay en el corazón. El problema no está que tu corazón te engañe a ti mismo, haciéndote creer que lo estás haciendo por algo espiritual y realmente tienes otros intereses de fondo. Ese no es el problema, hermano. El problema es creer que Dios no conoce lo que hay en el corazón. El corazón nos puede engañar a nosotros mismos. El corazón nos puede mentir a nosotros mismos y creernos la mentira que nos dice nuestro propio corazón. Podemos engañarnos a nosotros mismos. El problema es creer que podemos engañar a Dios. Creer que podemos disfrazar delante de Dios lo malo que hay en el corazón, los pecados que tenemos ocultos, las actitudes equivocadas, que tratamos bien a los de afuera, pero tratamos con la punta del pie a los de la casa. Creer que podemos ser amables con una sonrisa para la gente allá afuera, pero para los de adentro los tratamos con groserías, con insultos, con malas actitudes. Creer que podemos ser un pan de Dios para la iglesia y para los de la casa somos hiel. Eh, de verdad, ese es el problema. Creer que podemos engañar a Dios con lo que hacemos nosotros, con la actitud de nuestro corazón. Y ese problema es lo que nos aleja de Dios cada vez más. Y vuelvo al ejemplo del rey Saúl. Cuando Dios escoge a Saúl como rey, Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl. Dios sabía cómo Saúl se iba a desviar en el camino. Dios sabía que iba a llegar al punto donde la soberbia, el orgullo y la vanagloria se le iban a subir a la cabeza y se iba a creer autosuficiente sin la necesidad del profeta perdón, y mucho más sin la necesidad de Dios. Dios sabía eso y sin embargo Dios le da la oportunidad a Saúl para que haga lo que tiene que hacer, para que actúe conforme a su corazón le dicta, pero no, lo que Dios no espera es que Saúl no confiese su pecado. La diferencia entre Saúl y David, lo he dicho muchas veces, creo que es que Saúl ocultaba su pecado o justificaba su pecado. Decía, no es mi culpa, el pueblo se iba, no, no es mi culpa, tu Dios, no, no es mi culpa, yo hice lo que Dios me dijo, aunque no haya hecho todo, pero hice. Y entonces se justifica siempre Saúl, mientras que David, cuando pretendía justificarse, aparece el profeta Natán y le dice, hey, cuidado, porque tú eres ese ladrón, ese personaje que tomó la única ovejita de otro para, aún teniendo muchas ovejas. Y David se arrepiente. Lo que pasa con nuestro corazón cuando nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos tarugos a nosotros mismos es que no conocemos lo que hay en el corazón y pretendemos disimularlo en la apariencia de que todo está bien. Nosotros sabemos lo que está mal en nosotros. Conocemos bien, pero lo disimulamos con buenas acciones. Es decir, sabemos que tratamos mal a nuestra esposa, pero pretendemos tratar bien a la iglesia para justificar el tratar mal a mi esposa. Deshonramos a nuestro esposo, le faltamos al respeto a nuestro esposo, pero obedecemos al jefe en el trabajo y a los compañeros les sonreímos mucho,
para que ellos se sientan, para que nos vean como una persona que sabe respetar, aunque en casa no respetemos. Los hijos somos leales, fieles, genuinamente honestos con nuestros amigos en la escuela, en la calle. Estamos dispuestos a quitarnos la camisa por ellos, pero en casa deshonramos a papá y a mamá y no podemos obedecerles. Mis amigos, mis amigos personales, me consideraban un gran amigo, hasta que los empecé a traicionar, hasta que los empecé a darles la espalda, a mentir en sus propias caras. Ellos me conocían desde la infancia y yo me inventaba, ya a la hora de la borrachera, me inventaba cada historia que ellos nada más me aguantaban por amor el que me tenían, eran mis amigos. Pero yo les mentía con descaro. Y entonces, pues si les mentía a ellos, al rato les mentía a mi padre y a mis maestros y a todos, y entonces terminé en la calle solo, porque mi orgullo era tan grande que creía que mis mentiras eran ciertas. Y nos engañamos a nosotros mismos. El Señor Jesús conoce el corazón de la gente que está alrededor de ellos y no se fía de ellos. Esta es la parte que a mí me desbarató mis esquemas y mis paradigmas e hizo que mi corazón no volviera a engañarme. Dice que en el versículo 24 del Evangelio de Juan, capítulo 2, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y entonces el Señor, ¿eh? que conoce mi corazón y que conoce mis pensamientos y que conoce mis malas decisiones de toda mi vida, del tiempo que no era cristiano y del tiempo que he sido cristiano, y Él ha conocido todos mis errores, todos mis fracasos, todos mis pecados, todo lo que yo he hecho, y aún así el Señor confía en mí. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que yo todavía no alcanzo a entender? ¿Qué hay en mi vida, Señor, para que tú sigas confiando en mí? Con todos mis errores, con todos mis defectos, con todas mis equivocaciones, mis fallas, todo eso, Señor, tú sigues confiando en mí. ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi corazón para que sigas confiando en mí? Para que cada día me des una oportunidad para corregirme, para que cada día hables a mi corazón, para que yo cambie mis actitudes y mi forma de pensar, para que yo deje atrás el pasado en el pasado y solamente sea la anécdota que te cuente yo los martes y no sea el peso que arrastro para tomar malas decisiones. ¿Qué ve Dios en tu corazón? Quizás tú no lo sepas todavía y a lo mejor no te das cuenta. No te confundas, no te vayas a ir por la vanagloria, a decir, no, no, hombre, es que ha de haber algo tan bueno en mí. Ha de haber algo tan bueno en mí que el Señor confía en mí y me da la confianza y me da la esperanza y me da la oportunidad porque hay algo muy bueno dentro de mí. No, 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 no te vayas por la vanagloria. Hay cosas que no sabemos que hay en nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Dios. Dios lo conoce. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón y cómo te conduces, cómo tratas a los amigos, cómo tratas a tu pastor, cómo tratas a los que han orado por ti, cómo tratas a las personas que te han ayudado. Él lo sabe, hermano. Dios sabe, hermana, lo que hay en tu corazón. Y aún así el Señor al otro día te confía la vida. Y te confía el mensaje del Evangelio para que lo compartas con alguien más. El Señor sabe cuántas veces lo has negado, consciente o inconscientemente, con razones o solamente por vanidad. El Señor lo conoce bien, sabe bien lo que hay. El problema es que nosotros creamos que podemos engañar a Dios y decir, no, Señor, es que yo, mira, soy tan buena gente. Todos me tratan mal, todos me hacen esto, me hacen aquello, pero yo soy tan bueno. El Señor sabe lo que hay, sabe
tratas a tu pastor, a tu pastora, sabe cómo tratas a tus líderes, sabe cómo tratas a tus hermanos en la fe, sabe cómo eres en secreto. El Señor te conoce bien, hermano. El Señor sabe cómo eres en secreto, cuando nadie te ve. ¿Cómo tratas a tu familia? En la iglesia, puro amor, puro gloria a Dios, aleluya. Y mire, la unción está aquí, pero a solas. Lo que nos decimos a solas, ahí el Señor nos conoce. Y aún así el Señor sigue confiando en ti. Aquí no se fiaba de ninguno de los que estaban ahí. No se fiaba de la gente que se había acercado a ver los milagros. Andaba chismosa nada más viendo a ver qué hacía Jesús. Y no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí. Claro que sí, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Lucas 16. Saludos a todos, Dios les bendiga. No le cambie, si le está llegando el mensaje, no le cambie. Esto es para usted. Lucas capítulo 16. Ay, es que me voy a dormir, pastor, ya me dio sueño. Aguántese el sueño, porque esto es para usted. Voy a llegar a algo, no se vaya antes de que yo termine. Lucas 16, versículos 14 al 17 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Cuando justificamos nuestras acciones y decimos, bueno, sí, pero eso era de la ley, pastor, usted no sea legalista, no sea religioso, mire, hoy estamos bajo la gracia. Sí, pretendemos suavizar las cosas para sentir menos peso por las cosas en las que fallamos. Mi esposa me hizo un comentario hace un ratito que me decía, qué bueno que he nacido en esta época donde estamos bajo la gracia del Señor. Porque si yo hubiera, me decía mi esposa, porque si yo hubiera nacido en la época donde no estaba la gracia sino la ley, me hubiera sido muy difícil cumplir la ley, porque no tendría la gracia. Y eso es cierto. Si nosotros nos esforzamos por nuestros propios méritos, por cumplir la ley, no lo logramos. He conocido familias, hermanos, tengo más de 30 años de conocer el Evangelio. Y durante 30 años he conocido familias de todos tipos, colores y sabores. Los religiosos, los fanáticos, los legalistas, los los que son casi podría decir mundialistas, que están más en el mundo que en la fe. He conocido de todo y no lo digo despectivamente, no los estoy calificando, juzgando a ellos porque no te he dicho sus nombres, pero no estoy pretendiendo juzgarlos. Lo que te quiero decir es que eh, he visto de todo en el Señor. Y la mayoría de las veces lo que abunda, sin importar qué tipo de conducta tengamos como cristianos, lo que he visto que abunda entre los cristianos es la autojustificación. Es pretender que nosotros somos los justos y los demás son los injustos, que nosotros somos los que hacemos lo correcto y los demás no, que nosotros somos los que estamos bien con Dios y los demás no, que nosotros somos los de fe y los otros no. Ese es el estándar con el que nos medimos. Y por supuesto que vamos a tomar el estándar que nos conviene. Buscamos juzgar a los demás y entonces si algo que dijo o algo que hizo no me gusta o no me cuadra o no me parece, entonces voy a justificar mis acciones, voy a autojustificar y decir, no, no, yo no soy como esa persona, yo soy mejor cristiano, yo soy un mejor creyente, yo soy mejor un hijo de Dios. Ellos no, ellos están equivocados, ellos están mal, ellos hacen lo malo delante de los ojos de Dios y juzgamos a los demás. Y lo hacemos por una sencilla razón, ya lo he explicado muchas veces, pero lo repito, lo hacemos, juzgamos a los demás para no ser juzgados nosotros. Sin embargo,
Lo que el Señor Jesús dijo fue, cuando nosotros juzgamos, seremos juzgados. Es decir, señalamos a todos, miren, vean aquellos, están pecando. ¿Ya vieron esos que pecan? ¿Para qué hago voltear la mirada de todos hacia allá? Para que no me miren a mí. Entonces, cuando no me miran a mí, yo puedo hacer lo que se me da la gana, o al menos salir bien librado de aquello que hice mal o aquello que dije mal. Entonces, eso es muy común entre los cristianos. Y el Señor Jesús se lo dice a los fariseos. Dice, ustedes se justifican ustedes mismos, porque miran sus corazones y no saben que lo que parece muy sublime en su corazón es inmundo o es abominable delante de Dios. Hermano, hermana, la mejor manera, quiero concluir con esto, la mejor manera de no autojustificarnos, la mejor manera de no juzgar a los demás y autojustificarnos nosotros, la mejor manera de no ser engañados por nuestro corazón, que nos va a mentir, que nos va a hacer creer que nosotros estamos bien y los demás están mal. La mejor forma de salir adelante contra el autoengaño, con mentirnos a nosotros mismos, es estar cerca de Jesús. Es la mejor forma, hermano. Es conocer a Jesús completamente, acercarte, abrirle tu corazón y decirle, Señor, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Esto es lo que soy, Señor. He sido engañado por mí mismo, haciéndome creer que soy un pan de Dios, que soy un amor de Dios, pero trato con la punta del pie a mi esposa. Señor, trato de aparentar allá afuera que soy una buena persona y que soy muy sabio y entendido, pero no lo sé hacer en mi casa con mis hijos. No puedo dar, ando aconsejando al compadre, al amigo, al vecino, a los hijos del vecino, a los compañeros del trabajo y a sus hijos, pero no puedo darle un buen consejo a mis hijos. Juzgo a la mamá que no tiene autoridad sobre sus hijos, pero yo soy un desgarriate, yo soy una persona que me engaño a mí mismo creyendo que tengo autoridad o creyendo que estoy dándoles una buena enseñanza a mis hijos, mostrándoles el camino y estoy realmente perdido. Tenemos que acercarnos a Jesús. Él conoce tu corazón. El problema es que nosotros no lo queremos reconocer. Hermanos, hermanas, el arrepentimiento no solamente es la confesión de nuestro pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, no solamente estamos limpiando nuestras culpas, no solamente es decirle al Señor, perdóname porque no me quiero ir al infierno, quiero ir al cielo, por eso te pido que me perdones. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Cuando le pedimos perdón a Dios es porque somos conscientes de lo que nos equivocamos, de lo que fallamos, en qué hicimos mal, qué pecado cometimos, qué mala decisión tomamos, qué acciones están afectando nuestra relación con Él. Arrepentirse no solamente es reconocer que fallaste, que te equivocaste del blanco, que te equivocaste en la dirección que ibas. Arrepentirse es cambiar de dirección. ¿Y cómo vas a cambiar de dirección si no puedes reconocer lo que estás haciendo mal? Nosotros tenemos que reconocer delante de Dios nuestros pecados. Eso nos manda la palabra. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos que Jesús es el Señor, que hagamos actos de frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Pero estos frutos dignos de verdadero arrepentimiento no son porque te des muchos golpes de pecho, porque grites muy fuerte que estás arrepentido, porque derrames muchas lágrimas. ¿Qué? Hazlo, arrepiéntete sinceramente y dile al Señor que la regaste, que te equivocaste. Pero lo que realmente tenemos que reconocer es que lo estamos haciendo mal y que necesitamos cambiarlo. Necesitamos cambiar de dirección. Si vas en una dirección, arrepentirte es dar vuelta completamente y caminar en sentido contrario de lo que estabas haciendo. Es decir, para poder cambiar, para poder arrepentirnos, como dice la Escritura, necesitamos reconocer que lo estábamos haciendo mal. Y entonces, como lo estábamos haciendo mal, ahora vamos a hacer todo lo contrario a eso que estábamos haciendo. Si estábamos faltando al respeto a nuestra pareja, ya no le vas a faltar al respeto. Si estabas maleducando, malformando, mal enseñando a tus hijos, ya no vas a hacer eso. La ley de Dios no se va a acabar. Por eso, compararnos con otros para autojustificarnos no resuelve el problema. La ley va a permanecer y la ley es clara.
Entonces, cuando tú lees la Biblia, tienes que saber que la instrucción que está ahí, que la palabra de Dios está ahí para instruirnos, como dice el apóstol Pablo, como el maestro que nos enseña qué es pecado y qué no deberíamos de estar haciendo. Para eso es la palabra de Dios, porque no va a pasar. Cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, así es que estará permanentemente, ahora y por la eternidad, para que siga mostrándonos que Dios es un Dios justo. No nuestra justicia, no lo que nosotros nos dicta nuestro corazón, que nos hace creer que es bueno o que está bien. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos muestra qué es lo que Dios quiere y está esperando de nosotros. Ese cambio de actitud, esa manera de tratar a los demás, esa manera de conducirte con tu familia, no solamente ser candil de la calle y oscuridad en tu casa, es ser luz afuera y ser luz adentro. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque Dios conoce nuestro corazón y como conoce nuestro corazón, está esperando que nosotros tengamos una actitud correcta. Ya lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, perdón, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de Dios está ahí para enseñarnos qué camino debemos de seguir. La gente no, la gente que no cree en Dios no entenderá por qué tú lees la Biblia, porque tú oras al Señor, porque tú quieres ser una mejor persona, porque tú te arrepientes de las cosas que ellos no se arrepienten. Ellos no lo entienden y no pretendemos que lo entiendan solamente porque los obligamos a creer. Pero estoy seguro y creo completamente con mi corazón que conforme nosotros perseveramos en dejar de engañarnos a nosotros mismos, pretendiendo ser personas perfectas o justas en nuestras acciones y en nuestro actuar diario, y dejamos de mentirnos y reconocemos que lo estamos haciendo mal, no por el cinismo, decir, sí, ya sí lo estoy haciendo, ya ni modo, pastor, ya, así soy y no lo puedo cambiar. No, no, sabiendo que podemos cambiarlo, sabiendo que el Señor Jesús lo dejó escrito y dejó la enseñanza para que nosotros cambiáramos, para que mejoráramos, para que fuéramos mejores hijos de Dios, para que mostráramos que, que la vida del que cree puede ser transformada. Es lamentable ver a cristianos creyendo que son justos por medio de actitudes injustas. Es muy triste que demos gloria a Dios con la misma boca que maldecimos a nuestros hermanos. Es lamentable que nos hagamos daño entre nosotros mismos sabiendo que el cuerpo de Cristo es al que pertenezco y cuando yo le hago daño al cuerpo, me estoy haciendo daño a mí mismo. Esa necedad es terrible. Esa necesidad del ser humano de lastimarse a sí mismo eh, es lo que ha llevado al ser humano a ser lo que hoy es la humanidad, a estar sin rumbo, a no tener esperanza, a no creer que puede cambiar, que uno puede cambiar. Así es que podríamos ser mejores, podríamos empezar por dejar de hacernos tarugos a nosotros mismos. Por eso puse este título, no nos hagamos tarugos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios conoce nuestro corazón. Y si bien, como leíamos en Juan, cuando vio a la gente que se acercaba para ver los milagros, el Señor no se fiaba de ellos, hoy el Señor se fía de ti. Hoy el Señor conoce tu corazón y cada mañana renueva su fidelidad y su misericordia para contigo, sabiendo que probablemente existe la posibilidad de que vuelvas a fallar y te vuelvas a enojar con tu esposo, te vuelvas a pelear con tu esposa, vuelvas a maldecir a tus hijos, vuelvas a maltratar a tu familia, vuelvas a deshonrar a tus padres, probablemente vuelva a pasar eso, pero también existe la posibilidad de que seas todo lo contrario y que te caiga el 20 y que reconozcas de una vez por todas que esa actitud de nada te sirve y en nada te ayuda,
creer que puedes tener cierto comportamiento alejado de Dios te va a librar del juicio de Dios. No, hermano, lo acabamos de leer, la palabra va a permanecer y será lo con lo que seamos juzgados. Esa palabra que está escrita será el argumento de Dios para decirte, aquí estaba escrito, aquí te lo enseñé, aquí estaba puesto para que tú lo supieras, pero no quisiste hacer lo que yo te enseñé. Así es que no nos engañemos más, no pretendamos vivir esa vida aparentemente cristiana o aparentemente de fe, cuando somos verdaderamente un peligro hasta para nosotros mismos. Si creemos o pretendemos que la vamos a librar bien y que vamos a salir bien librados, al cabo estamos bajo la gracia, al cabo el Señor me perdona, al cabo el Señor tiene misericordia de mí, ya lo dijo pastor, la misericordia de Dios nada cada mañana. Hermano, a Saúl le pasó. Y tenía un profeta al lado, tenía a Samuel, que constantemente le hablaba y le decía, hey, tienes que hacer esto, tienes que ir, haz esto, ve y espera ahí, vas a vencer a tus enemigos, pero prepara el altar, pero no ofrezcas el altar, no ofrezcas el sacrificio hasta que yo llegue. Ya tenía la instrucción clara. Y aún así, por la terquedad de su corazón, por las malas actitudes que Saúl tenía, en el momento donde tenía que esperar, no esperó. Donde tenía que obedecer, no obedeció. Y llegó el punto en que Saúl fue desechado. El mismo apóstol Pablo, con temor y temblor, dice, ay, con temor y temblor lo digo, decía Pablo, no quiero que, habiendo sido yo el mensajero, el heraldo, dice, habiendo sido yo el heraldo, termine siendo desechado. Así es que, no nos engañemos, no nos hagamos tarugos. Ay, pastor, estamos bajo la gracia, que mire. Sí, sí, yo sé, yo soy la persona que ha experimentado la gracia de Dios de manera indescriptible. Solo los dos testimonios que te conté podrían darte pista de cómo la gracia de Dios ha sido conmigo. Solo espero que no haya sido en vano, porque quiero perseverar hasta el final. Quiero mantener mi fe, quiero adueñarme de las promesas de Dios para mi vida, al punto de que ninguna incredulidad, ningún acto de pecado, ninguna maldad de mi raíz o de mi pasado vuelva para alejarme de Dios. Con temor y temblor lo digo, sabiendo que es la gracia de Dios la que me sostiene, que es la gracia de Dios la que me ayuda y la que permite que yo persevere ahora. Así es que en eso confiamos, es lo que tenemos, es lo que le pedimos a Dios, que nos ayude. Y si tú pues de alguna manera crees que te has engañado a ti mismo aparentando aires de cristiandad y hay más de lo que está lejos de Dios que lo que te acerca a Él, es un buen momento para orar y pedirle a Dios, ayúdame Señor, me he equivocado, he tomado malas decisiones, me he engañado a mí mismo creyendo que lo que hago está justificado, que tengo razón para actuar de esa forma, pero no, esos actos y esas actitudes no obran el amor de Dios, no obran la palabra de Dios, no obran la misericordia y la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Así es que Señor, te pido que me perdones. Vamos a orar. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos y si no te pone en riesgo cerrar tus ojos porque vayas manejando o vayas en transporte público, pero ahí donde estás, si puedes orar, si puedes por un momento centrarte en el Señor y concentrarte en Él y pensar y decir, Señor, tú conoces mi corazón, conoces lo que hay en mi corazón, me has conocido siempre. No hay nada en mi corazón que te sea oculto, Dios. No hay nada. Y muchas veces mi corazón me ha engañado, me ha hecho creer que lo que hago y lo que digo y lo que decido está bien porque me pone a salvo. Pero no necesariamente estoy obrando conforme a tu voluntad o conforme a tu propósito en mi vida. Hoy, Señor, te pido que escudriñes mi corazón, así como David describe en el Salmo 51
Y pide, Padre, que escudriñes su corazón y que lo revises, que lo limpies con hisopo. En lo más profundo de su corazón necesitaba ser limpiado, necesitaba ser transformado. David sabe que tú conoces su corazón. Y en algún momento hablaste de David como un hombre conforme al corazón de Dios, y eso no le sirvió a David para vanagloriarse, para empoderarse y sentirse superior. Al contrario, Señor, le hizo reflexionar a David que tú conocías su corazón en lo profundo, que tú conocías perfectamente los pensamientos de su corazón. Por eso hoy, Señor, te pido que escudriñes nuestro corazón. Lo conoces bien, sabes muy bien lo que hay en nuestro corazón. Y te pido que toques en lo más profundo, las fibras más duras y más rígidas, las inflexibles, las que impiden que tu Espíritu Santo nos llene y nos hable y nos redarguya. Hoy, Señor, danos un corazón de carne, que sea sensible a tu voz, que sea sensible a tu mandato y que sea sensible, Señor, a lo que tú esperas de nosotros. Límpianos de nuestra maldad. Límpianos completamente, Señor, de aquello que está escondido en el corazón como un argumento para seguir siendo lo que somos y cómo actuamos. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro libertador, eres nuestro sanador. Tú eres Dios en nuestras vidas y no hay nadie, nadie, Señor, como tú. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos muestres y que nos guíes por el camino en el que hemos de andar. Había gente de la que no te fiabas, pero te fiaste de 12 y de 70 y de 120 y de 500 y te fiaste hoy de todos aquellos que a lo largo de la historia han transmitido el mensaje que hasta el día de hoy podemos escuchar la palabra y recibir la instrucción y recibir la administración de tu palabra para ser transformados. Queremos cambiar de dirección si la dirección que hemos tomado no es la que tú tienes y quieres para nosotros. Habla al más corazón más duro. Redarguye el pensamiento más soberbio y egoísta y altanero que se ensoberbece a sí mismo creyendo que está bien, que no te necesita, querido Dios. Hoy, Señor, te pido por todos aquellos amigos, familiares, conocidos, seguidores de estas redes sociales que han endurecido su corazón a tu voz, que creen que pueden solos, que creen que no te necesitan. Te pido, Señor, que tengas misericordia como la has tenido de nosotros, como la has tenido de mí. Que en más de una ocasión, muchísimas veces, me has salvado, me has ayudado y lo seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, haznos la iglesia que tú anhelas, esa novia de vestido sin mancha y sin arruga, por la que vendrás. Si queremos ser, Señor, esa iglesia. Tú miras nuestro corazón, miras lo que hay en nosotros. Por eso te lo entregamos hoy, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entrego mi corazón. Hermano, hermana, dile al Señor, te entrego mi corazón, es tuyo, te pertenece. Haz como tú quieras, Señor. Haz como tú quieras en él. Es tuyo, Señor. Límpialo, transfórmalo, sánalo, restáuralo, cóselo. Haz en él, Señor, lo que sea necesario para que mi corazón sea el depósito de tu gloria y de tu presencia y sea el vínculo con las demás personas para que te conozcan y se acerquen a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Pues yo espero que esta palabra te edifique, te ayude. Déjalo en los comentarios, comparte el video. Yo espero que esta palabra edifique tu vida, edifique tu casa, tu familia, tus generaciones y que puedas encontrar en este mensaje el llamado de Dios para tocar tu corazón. Y no resistas tu corazón, sino que le digas, Señor, aquí está mi corazón, es tuyo, entra, Señor, gobierna.
Eres el Señor de mi vida. Haz como tú quieras hacer. Amén. Pues gracias, queridos amigos, hermanos, familia, compañeros, seguidores, comunidad que están aquí viéndonos todavía. Les agradezco su compañía, les agradezco su tiempo, les agradezco la disposición de estar con nosotros, de dejar comentarios, de compartir el video. Gracias en verdad a todos ustedes. Ustedes hacen posible que lleguemos a más gente. Como se los digo cada vez, es por ustedes que hacemos estas transmisiones en vivo. Y es por ustedes que llegamos a mucha más gente. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias a Dios por el privilegio de poderles servir. Espero que puedan dejar un comentario aquí, que compartan el video, pero también que nos sugieran algún tema. Este tema alguien me lo comentó, me pidió que lo hiciera una revisión de esto y esto es lo que hoy puedo compartir con ustedes. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. A quienes nos ven en vivo, estoy batallando con esta señal que no me deja ver quiénes están aquí, pero a todos ustedes muchas gracias. Ya terminamos, ya oramos, así es que ya quienes gusten irse pueden hacerlo. Gracias, Ichel. Saludos a Ian, a Sara. Saludos, Ian, Sara. Hijos, los quiero mucho. Dios les bendiga. Dios sea con ustedes. Que estén muy bien. Pórtense muy bien. Obedezcan a sus papás. Son mis sobrinos nietos favoritos hasta ahora. Todos, nada más son ellos dos, pero los bendigo. A Sarita y a Ian los bendigo. Que Dios sea con ustedes. Nosotros también les amamos. Gracias por acompañarnos. Voy a estar leyendo, ya oramos, ya terminamos la enseñanza, ya no voy a enseñar algo más, ya solamente voy a leer sus mensajes y sus saludos y sus likes para quien quiera quedarse. Gracias, si no menciono tu nombre, como lo digo siempre, no es una mala intención, simplemente los equipos que tengo aquí a mi mano no viajan, no se mueven tan rápido como quisiera, entonces no se actualizan rápidamente, pero a todos ustedes, por ejemplo, Rodolfo Hernández, Irma Astudillo, Ischel Macedo, gracias por su like, gracias por su me encanta. Rodolfo Hernández, gracias. Laura, Sunduri Contreras, gracias. Elizabeth Merino, gracias. Ian, Alfonso, Adriana y a toda la familia, gracias. Dios les bendiga. Mariel, un abrazo, Mariel, Dios te bendiga. Bendiciones. A mi cuñado Manuel Calva, Dios te bendiga. Cuñado, Dios sea contigo. Mi querido amigo Ezequiel, hermano, él sabe alguna de estas historias que testifiqué. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Él es uno de mis grandes amigos de toda la vida. Sandra Galicia, gracias, Sandra, por escucharnos. Salomé, Salo, un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Dana Yamel, Dana, un abrazo. Saben que los queremos mucho. A toda la familia, bendiciones. Ministerios de Amor, gracias, gracias. Y Rosa Elba Robles Escobar. Gracias a todos, de verdad. Gracias, son los que me aparecen aquí por ahora. Estaré leyendo sus comentarios también. Si para que no te pierdas cuando yo empiezo las transmisiones, envíame tu solicitud de amistad para que yo sepa, así te agrego en mis amistades y entonces pueden llegarte a ti las notificaciones más rápido. Si no quieres la amistad, no quieres que seamos amigos en Facebook, solamente dale ahí en mi página a seguir y entonces te van a avisar cuando ya estén las transmisiones en vivo. Y de esa manera estarás enterado de que ya estamos en vivo. Gracias, de verdad, el número que tenemos en seguidores ha aumentado más. Tenemos una limitante ahora en Facebook porque el video que yo comparto hoy solamente va a estar 30 días. Es decir, de aquí a 30 días Facebook lo va a eliminar y ya no va a estar más aquí en Facebook. Pero lo que estamos haciendo es descargarlo de aquí de Facebook, lo descargamos y lo subimos a YouTube. Para que en YouTube, todavía YouTube nos da almacenaje por más tiempo y todavía estarán ahí algún tiempo más. Así es que si ya no lo encuentras aquí, si dices, pastor, es que de un mensaje tal día, de un tema así, 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 y no lo encuentras aquí en Facebook porque ya no está, es muy probable que lo encuentres en YouTube. Procuro bajarlos todos los videos, a veces me atraso 1 o 2 semanas en hacerlo por cuestiones de trabajo, pero en cuanto tengo oportunidad los subo y se quedan ahí en YouTube. Así es que te sugiero que también busques nuestro canal de YouTube que se llama Original Manto Nuevo. No, perdón. Donde están los videos de hoy, de los martes y de los domingos, se llama
Comunidad Evangélica Manto Nuevo. Ese es el nombre del canal. Entra ahí a YouTube, es gratuito, le das a suscribirte, le das activa la campanita para que sigas las notificaciones también cuando esté ya los videos, y ahí puedes ver todos los videos que ya transmitimos. Así es que gracias a todos. Por ahí vi a la hermana Blanca también, Blanca Reyes y a su familia, un abrazo fuerte. Vi a Rodolfo, ya lo saludamos, pero a quienes no hayamos mencionado, lo digo otra vez, no es mala onda, solamente es la capacidad del internet y de los equipos que tenemos aquí al alcance. Mariel Elías nos dice bonita noche, un gusto escucharle. Gracias Mariel, qué bueno, un gusto para mí que nos estés escuchando. La pastora Ceci dice buenas noches, bendiciones a todos. Gracias pastora Ceci. Y Chel nos dice Dios te salvó porque te ama. Sí, yo creo que sí, pero también porque los ama a todos. Y es un privilegio que Dios me haya dado esa oportunidad de vivir. Gracias, hermana. Te quiero mucho. No sé si apenas no, ya lo había testificado, ya lo habías escuchado. Lo comenté en la boda de Beto. Así es que este mismo testimonio lo di ahí. Rodolfo Hernández nos dice Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. Gracias por escucharnos. Ministerios de Amor también. Gracias, Rodolfo. Y gracias, Ministerios de Amor. Dios les bendiga, Iglesia Manto Nuevo. Igualmente a Ministerios de Amor. Rodolfo nos dice, Dios te bendiga, Pastor Axa. Gracias, hermano. Elizabeth Merino, bendecida semana, hermano. Igualmente para ti, Elizabeth, Dios te bendiga. Bendiciones para ti y tu familia. Ian y Alfonso y Adriana dice, bendiciones, pastor. Gracias, Ian. Gracias, Alfonso, Adriana. Dios les bendiga. Irma Astudillo nos dice, con mucha pena lo estaré escuchando mañana temprano, pastor. Muchas gracias, bendiciones siempre. Hermana Irma, escúchenos sin mucha pena. Escúchenos y que el mensaje sea de bendición para su vida. Les amamos. Un abrazo fuerte hasta el otro lado de la frontera. Dios les bendiga mucho. Es un privilegio que nos escuchen y que estén atentos a las enseñanzas que transmitimos por este medio. Rodolfo nos dice, las apariencias te pierden del camino y del propósito que Dios depositó en ti. Es correcto, y no solamente las apariencias nos pierden del camino, sino que nos engañan constantemente. Llega el momento en que nos creemos nosotros mismos la apariencia que damos hacia afuera. Creemos que eso somos, cuando en realidad hay algo muy diferente en el corazón. Gracias, Rodolfo, por tus comentarios. Elizabeth Merino dice amén. Bueno, gracias a todos por quedarse hasta el final. Les bendigo. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video. Dejen sus comentarios. Si tienen una sugerencia de tema, mándenme un mensaje privado, un messenger. Mándenme ahí la petición, la sugerencia, peticiones de oración. Envíenme sus solicitudes de amistad y estaremos respondiendo a todos ustedes. Gracias, en verdad. Todavía agréguense como amigos, porque Facebook todavía no me limita el número de amigos, todavía no llego a la cantidad de amigos, así es que todavía hay posibilidades de que se agreguen como mis amigos en Facebook. Después hay un límite, después de cierta cantidad de amigos, ya no eres amigo, solamente seguidor o fan de la página. Así es que todavía estamos en el número de aceptar amistades. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Estamos para servirles, estaré leyendo sus mensajes y gracias por compartir el video. Nos vemos, hasta la próxima. Bendiciones.